En la suite más lujosa del Hospital Metropolitano de Miami, 20 de los mejores especialistas del país observaban impotentes cómo la vida del detective Damián Balbuena se escapaba. Las máquinas pitaban una sinfonía fúnebre mientras su cuerpo, envenenado por un mal invisible, se rendía. A pocos kilómetros, en la desoladora penitenciaría estatal de mujeres, la reclusa Isabella Blanchard era escoltada por un pasillo para un chequeo de rutina. Su mirada vacía se cruzó por un segundo con un monitor fuera de la UCI de Damián. En ese instante, su mundo se detuvo. Los patrones erráticos que desconcertaban a la élite médica le gritaron una verdad aterradora que solo ella, una exprodigio de la toxicología, podía reconocer. No era una enfermedad, era un asesinato en cámara lenta, ejecutado con una toxina sintética casi indetectable. El detective millonario, atormentado por el fantasma de un caso sin resolver, agonizaba sin saber que su única esperanza de vida era una mujer a la que el sistema había despojado de todo. Isabella, la reclusa olvidada, poseía la llave para desvelar el veneno que lo consumía, una toxina que ella conocía de sus antiguas y prohibidas investigaciones. Sus mundos, separados por un abismo de privilegios y desgracias, estaban a punto de colisionar de la forma más brutal e inesperada. ¿Qué harías si descubrieras que la única persona que puede salvarte es la misma que el mundo te enseñó a despreciar? Antes de revelar cómo esta reclusa intentará convencer a todos de una verdad imposible, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las sentencias, deja tu like y suscríbete, porque lo que vas a descubrir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. El caos se apoderó de la familia Balbuena cuando Isabella, con la desesperación pintada en el rostro, gritó su diagnóstico a los guardias. «Es un veneno. Conozco los síntomas». Su voz resonó en el pasillo estéril, una acusación tan audaz como increíble. Elvira, la matriarca de la familia, la miró con una mezcla de horror y una diminuta chispa de esperanza. ¿Podía confiar en una convicta cuando la ciencia había fallado? El doctor Santiago Ferrer, un joven médico del equipo, la descartó de inmediato como una reclusa delirante en busca de atención. Pero Ricardo Moretti, el mejor amigo y compañero de Damián, reaccionó con una hostilidad desmedida, exigiendo que la criminal fuera alejada de inmediato. Su pánico, disfrazado de protección, fue la primera pieza de un rompecabezas mortal que apenas comenzaba a armarse. A pesar de la vehemente oposición de Ricardo, quien la tildaba de una oportunista peligrosa, Elvira Balbuena tomó la decisión más difícil de su vida. Con el corazón encogido, se acercó al monitor que conectaba la suite de su hijo con la sala de interrogatorios, donde Isabella estaba temporalmente retenida. «Te escucho», dijo Elvira, su voz apenas un susurro, cargado de una desesperación que superaba cualquier prejuicio. Isabella, viendo en el rostro de aquella madre el mismo dolor que ella sintió cuando le arrebataron su futuro, le dio una instrucción precisa y extraña. «No busquen el veneno en su sangre, busquen su sombra. Necesitan un espectrómetro de masas modificado para detectar isótopos sintéticos inestables. Es la única forma». Ricardo palideció, reconociendo la especificidad de un conocimiento que no debería existir fuera de su propio infierno personal. El doctor Santiago Ferrer, movido más por la orden de la matriarca que por fe, siguió las indicaciones de la reclusa. Se sentía ridículo, manipulando un equipo de millones de dólares basado en el consejo de una convicta. Sin embargo, cuando los resultados aparecieron en la pantalla, un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era una prueba positiva, pero sí una anomalía. Una firma energética casi invisible que los 20 especialistas habían pasado por alto. Era la sombra de la que hablaba Isabella.
Corrió hacia Elvira, mostrándole los gráficos con manos temblorosas. No sé qué es esto, pero ella tenía razón. Hay algo ahí, algo que no es natural. Por primera vez en semanas, una genuina lágrima de esperanza rodó por la mejilla de Elvira, mientras Isabela, en su solitaria habitación, sentía un pequeño temblor de vindicación. Ricardo Moretti sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El plan perfecto, la toxina indetectable, estaba a punto de ser expuesto por la única persona en el mundo que podía reconocer su obra. Su mente se aceleró, buscando una salida, una forma de cortar de raíz esa peligrosa alianza. Acercándose a Elvira con una expresión de profunda preocupación, le habló al oído. Sus palabras eran puro veneno envuelto en seda. Elvira, por favor, date cuenta. Es una manipuladora. Está creando falsas esperanzas para negociar su libertad. Te está usando en tu momento de mayor debilidad. Intentó desacreditar al doctor Ferrer, sugiriendo que estaba tan desesperado por una cura que se aferraba a fantasías. En secreto, ya planeaba su siguiente movimiento: interceptar las próximas muestras de sangre y contaminarlas para invalidar cualquier hallazgo futuro. Justo cuando la duda sembrada por Ricardo comenzaba a germinar en el agotado corazón de Elvira, un murmullo emergió de la cama de Damián. En un fugaz instante de conciencia, sus párpados se agitaron, y sus labios resecos se movieron para formar una sola palabra, un eco de un pasado olvidado. Isa. El sonido fue tan bajo que casi se perdió en el pitido de las máquinas, pero tanto Elvira como el doctor Ferrer lo escucharon con una claridad que les heló la sangre. No era una alucinación, era un nombre, el nombre de la reclusa. En ese momento, toda duda se evaporó. No era una coincidencia, era el destino gritando a través del hombre moribundo. Elvira miró a Ricardo con una nueva y fría determinación, entendiendo que la conexión entre su hijo y esa mujer era mucho más profunda y real de lo que nadie podía imaginar. La reacción de Damián al susurrar el nombre de Isa fue la chispa que encendió el infierno en el alma de Ricardo. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de él. Ya no se trataba de una coincidencia. Era un hilo del pasado que se negaba a romperse. Con la frialdad de un depredador acorralado, decidió que no bastaba con desacreditar a Isabela. Tenía que hacerla desaparecer. Usando su autoridad como detective y la confianza ciega que aún le profesaban sus superiores, fabricó una acusación fulminante, un intento de agresión a un guardia y un plan de fuga orquestado por la reclusa. La orden de traslado inmediato a una penitenciaría de máxima seguridad en los confines del estado fue sellada. Para Elvira y el doctor Ferrer fue un golpe devastador, una puerta que se cerraba violentamente sobre su única esperanza. Cuando los guardias entraron en la sala para llevársela, Isabela no mostró pánico. En su lugar, una calma glacial se apoderó de ella. Sabía que esta era la última jugada de Ricardo, un intento desesperado por enterrar la verdad junto con ella. Miró directamente a la cámara de seguridad, sabiendo que Elvira la observaba, y pronunció unas palabras que resonarían como una profecía. El veneno tiene una debilidad. Está basado en la Psychopsis Mendenhall, la orquídea fantasma. Es su firma, su vanidad. Él no pudo resistirse a usarla. En la cama del hospital, Damián, atrapado en la niebla de su agonía, escuchó esas palabras, y una imagen fragmentada asaltó su mente. Un muelle, el olor a sal y flores exóticas, y la voz de Ricardo riéndose de un caso cerrado sobre contrabando botánico. Mientras Isabela era arrastrada por el pasillo, dejando tras de sí un silencio cargado de impotencia, Elvira Balbuena se transformó. La madre afligida dio paso a la leona dispuesta a quemar el mundo para salvar a su cachorro. Con una llamada, movilizó a su equipo de abogados y a los mejores investigadores privados del país, dándoles una única y brutal instrucción:
Quiero que desentierren hasta el último secreto de Ricardo Moretti. No dejen piedra sin remover. Quiero saber hasta el aire que respira. Al mismo tiempo, el doctor Ferrer, ahora un aliado incondicional, se sumergió en los archivos digitales de los viejos casos de Damián, buscando cualquier conexión, por pequeña que fuera, con orquídeas, toxinas o laboratorios farmacéuticos. La cacería había comenzado. La primera pieza del rompecabezas no tardó en aparecer. El doctor Ferrer encontró un informe archivado, casi olvidado, de hacía 7 años. Damián había investigado una empresa farmacéutica por importación ilegal de flora protegida. El caso fue cerrado abruptamente por falta de pruebas por su superior, un capitán que era amigo íntimo de Ricardo. Pero lo más revelador era una nota al margen escrita por el propio Damián. El informante menciona a un socio silencioso, un coleccionista obsesionado con las orquídeas raras. Casi simultáneamente, los investigadores de Elvira descubrieron que esa misma empresa farmacéutica había transferido una fortuna a un laboratorio clandestino en Costa Rica, justo antes de declararse en quiebra. El nombre de Ricardo no aparecía en ninguna parte, pero su sombra se alargaba sobre cada transacción. Mientras los investigadores de Elvira volaban de regreso desde Costa Rica, la información que habían conseguido era más explosiva que una bomba. Habían localizado el laboratorio clandestino, un infierno de alta tecnología escondido en la selva, y en sus registros digitales encontraron la prueba irrefutable. Videos de seguridad que mostraban a Ricardo Moretti supervisando la síntesis de la toxina. No solo eso, sino que también recuperaron correos encriptados donde él se jactaba de haber creado un veneno fantasma inspirado en su orquídea favorita. Elvira recibió los archivos en su tableta, y al ver el rostro sonriente de Ricardo en medio de aquel laboratorio de la muerte, un frío glacial se apoderó de su alma. La traición era tan profunda, tan monstruosa, que por un instante le robó el aliento. Ya no había dudas, solo un enemigo con el rostro de un amigo. Al mismo tiempo, en el laboratorio del hospital, el doctor Ferrer trabajaba con una intensidad febril que bordeaba la locura. Con la clave de la orquídea fantasma, había logrado sintetizar un antídoto experimental, una molécula diseñada para unirse a la toxina y neutralizarla. Sin embargo, el riesgo era inmenso. La fórmula nunca había sido probada en humanos y podría causar un shock sistémico fatal. Se acercó a Elvira con el pequeño vial en la mano, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. «Es nuestra única oportunidad», le dijo, su voz tensa, «pero podría matarlo más rápido que el veneno». Elvira miró el rostro pálido de su hijo, escuchó el débil latido de su corazón en los monitores y tomó la decisión más aterradora de su vida. «Hágalo. Prefiero perderlo luchando que rendirme a un asesino». Ricardo Moretti sentía el cerco cerrándose a su alrededor. Una llamada anónima de un contacto dentro de la policía le advirtió que los investigadores privados de los Balbuena habían hecho progresos significativos. El pánico, una bestia que había mantenido encadenada, comenzó a rugir en su interior. Sabía que el tiempo se había agotado. Ya no podía confiar en la lentitud del veneno. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Con una frialdad nacida de la desesperación, tomó una jeringa de su caja fuerte, llenándola con una dosis masiva y pura de la toxina, suficiente para causar un paro cardíaco instantáneo e indetectable. Se puso su uniforme, su placa brillando como una máscara de honorabilidad, y se dirigió al hospital. Su objetivo era simple y brutal: silenciar a Damián para siempre. La tensión en la suite del hospital era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras el doctor Ferrer preparaba la inyección del antídoto, su corazón latiendo al ritmo de las máquinas que monitoreaban a Damián, Elvira montaba guardia en la puerta,
sus ojos fijos en el pasillo. Sabía con una certeza visceral que Ricardo vendría. En ese preciso instante, el ascensor al final del corredor se abrió, revelando la figura uniformada de Ricardo Moretti, quien caminaba hacia ellos con una sonrisa ensayada que no lograba ocultar la oscuridad en su mirada. Era el momento de la verdad. La vida de Damián pendía de un hilo, con el veneno en sus venas, el antídoto en una jeringa y el asesino a solo unos pasos de distancia, listo para dar el golpe de gracia. «Ricardo, detente ahí». La voz de Elvira Balbuena no fue un ruego, sino una orden, fría como el acero. Se interpuso entre él y la cama de su hijo, su menuda figura convertida en una muralla inquebrantable. Sostenía la tableta en alto, la pantalla iluminando su rostro con la imagen de Ricardo en el laboratorio clandestino. Se acabó el teatro. Lo sabemos todo. Ricardo se detuvo. Su sonrisa de amigo preocupado se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Miró al doctor Ferrer, que sostenía el antídoto con mano temblorosa, y luego a la figura casi inerte de Damián. El aire se cargó de una electricidad mortal, el pitido de las máquinas marcando los segundos de una bomba de tiempo a punto de estallar. El cazador se había convertido en la presa. En medio de esa tensión insoportable, una palabra atravesó la niebla en la mente de Damián: laboratorio. El eco de la voz de Elvira, mezclado con el recuerdo febril de la voz de Isabela mencionando la orquídea fantasma, provocó un cortocircuito en su cerebro. Sus ojos se abrieron de golpe, no con la confusión de un enfermo, sino con el horror de una verdad revelada. Se incorporó con una fuerza que nadie creía que poseía, su mirada clavada en Ricardo. «Fuiste tú», susurró, la voz rota pero cargada de una certeza absoluta. «El caso de la estudiante de medicina, Isabela Blanchard. Tú enterraste las pruebas. Yo era el detective a cargo. Tú la destruiste». La revelación cayó en la habitación como una explosión, destrozando 7 años de mentiras y revelando una traición tan antigua y profunda como el veneno que corría por sus venas. Acorralado, despojado de todas sus máscaras, la mente de Ricardo se quebró. La racionalidad se evaporó, dejando solo la furia de una bestia herida. Con un grito animal se abalanzó hacia adelante, pero no hacia Damián. Su objetivo era Elvira. La agarró por el brazo, arrastrándola frente a él y presionando la punta de la jeringa contra su garganta. «¿Todos ustedes?» Él siempre lo tuvo todo y ella era demasiado inteligente, demasiado curiosa. «Ambos merecían lo que les pasó», gritó, sus ojos inyectados en sangre. Su confesión brotaba en un torrente de veneno, admitiendo no solo el envenenamiento de Damián, sino la conspiración que destruyó la vida de Isabela. En su desesperación había entregado el arma final, la verdad completa y monstruosa, pero su violento arrebato le hizo cometer un error fatal. Al usar a Elvira como escudo, le dio la espalda por un segundo al doctor Ferrer. El joven médico no dudó. Con un movimiento rápido y preciso, inyectó todo el contenido del antídoto en la vía intravenosa de Damián. Casi en el mismo instante, la puerta de la suite se abrió de golpe y un equipo de seguridad del hospital, alertado por un botón de pánico que Elvira había presionado discretamente, irrumpió en la habitación. En cuestión de segundos, Ricardo fue reducido, la jeringa con la toxina pura cayendo inofensivamente al suelo. Mientras lo arrastraban gritando maldiciones, los ojos de Damián, ahora claros y llenos de una nueva determinación, buscaron más allá del caos. Su mirada se fijó en la puerta, como si esperara verla aparecer. «Isa», susurró de nuevo, pero esta vez no era un eco del pasado, sino el comienzo de su futuro. El castillo de naipes de Ricardo Moretti se derrumbó con una rapidez espectacular. La confesión en la habitación del hospital, sumada a las pruebas irrefutables recuperadas del laboratorio en Costa Rica,
y los testimonios de los oficiales que él había manipulado pintaron el retrato de un monstruo consumido por la envidia y la codicia. El juicio fue un mero formalismo. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que lo enterraría en la misma oscuridad a la que había condenado a Isabela. Mientras tanto, el sistema judicial, avergonzado por su error catastrófico, aceleró el proceso de exoneración de Isabela. Cada titular de periódico no solo narraba la caída de un detective corrupto, sino también el renacimiento de un genio cuya luz había sido injustamente apagada. La justicia, aunque tardía, había llegado de forma implacable. La recuperación de Damián fue un proceso de 2 vías. Su cuerpo sanaba del veneno gracias al antídoto, pero su alma estaba marcada por la culpa y la traición. Pasaba horas en el jardín del hospital con Isabela, quien ahora lo visitaba como una mujer libre. Yo era el detective a cargo de tu caso, Isa. Debí haber visto la verdad, le confesaba él, su voz quebrada por el peso de su fracaso. Ella tomaba su mano. Su tacto era un bálsamo para heridas que ninguna medicina podía curar. No fue tu culpa, Damián. Ambos fuimos víctimas de la misma serpiente. Tú estabas cegado por la lealtad y yo por la ingenuidad. Lo importante es que ahora vemos con claridad. En esos momentos de vulnerabilidad compartida, su vínculo se transformó, pasando de ser una alianza forjada en la desesperación a un amor que florecía en las ruinas de su pasado. 2 años después, el mundo era un lugar completamente diferente. Damián Balbuena había dejado la insignia y la pistola para siempre. Con la fortuna de su familia, fundó la Fundación Blanchard Balbuena, una organización dedicada a utilizar la ciencia forense de vanguardia para exonerar a los condenados injustamente. Isabela, cuyo nombre ahora era sinónimo de brillantez y resiliencia, dirigía el laboratorio de la fundación, convirtiéndose en una de las toxicólogas más respetadas del mundo. Se habían casado en una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que habían creído en ellos. Su unión no era solo un pacto de amor, sino una declaración de guerra contra la injusticia, un faro de esperanza para todos aquellos a quienes el sistema les había dado la espalda. El sol de la tarde bañaba de oro el jardín de su casa. Damián observaba a Isabela empujar suavemente el columpio donde su hijo de 1 año, Leo, reía con una alegría pura y cristalina. Todo el dolor, toda la oscuridad, parecía una vida lejana, un mal sueño del que finalmente habían despertado. Se acercó a ella, rodeándola con sus brazos mientras miraban a su pequeño milagro. El aire olía a flores y a un futuro lleno de promesas. Él besó su sien y le susurró al oído las palabras que se habían convertido en su credo, el pilar sobre el que habían construido su nueva vida. A veces, la justicia no se encuentra en un tribunal, sino en una segunda oportunidad, y la verdadera visión no proviene de los ojos, sino de un corazón que se niega a olvidar. La jornada de Damián e Isabela prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Damián e Isabela es mucho más que un relato de justicia tardía. Es la prueba irrefutable de que el destino teje sus hilos incluso en la más profunda oscuridad. 2 almas, rotas por la misma mano cruel, estaban destinadas a encontrarse no por casualidad, sino por una necesidad cósmica de sanar. Su viaje nos enseña que las cicatrices más dolorosas pueden convertirse en el mapa hacia la redención y que el amor verdadero no es aquel que evita las tormentas, sino el que nace de sus escombros, más fuerte y resiliente que nunca. Ellos
no solo resolvieron un crimen, sino que reescribieron sus propias sentencias, demostrando que ninguna mentira, por poderosa que sea, puede apagar la luz de una verdad que se niega a morir. En el jardín de su hogar, bajo el cálido sol de la tarde, la vida que construyeron juntos era un monumento a esa verdad. Damián observaba a Isabella empujar el columpio donde su hijo, Leo, reía con una alegría que borraba cualquier vestigio del pasado. Todo el dolor, la traición y la injusticia se habían disuelto en ese sonido puro. Se acercó a ella, rodeándola con sus brazos, mientras contemplaban su pequeño milagro. El aire olía a flores y a un futuro infinito. Él besó su sien y le susurró las palabras que se habían convertido en su credo. A veces, la justicia no se encuentra en un tribunal, sino en una segunda oportunidad. Y la verdadera visión no proviene de los ojos, sino de un corazón que se niega a olvidar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Deja tu like para mostrarnos que tú también creíste en ellos y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.